Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Mi Dios continúe bendiciéndoles rica y abundantemente. Estamos muy contentos porque hoy vamos ya en el capítulo 37 de nuestro libro de Génesis, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y que había que aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron,
y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y le dijo: el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Dios bendiga este relato maravilloso de la vida de José. Así que vamos a permitir que nuestro hermano Eric nos dé un resumen de este maravilloso capítulo. Adelante, mi querido Eric. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Dios les bendiga a todos los que escuchan, los hermanos en Cristo, lavados por la sangre en la cruz del madero. El Señor les bendiga y les haga cada día más poner por práctica y valorar la palabra y la ley escrita de Dios. Y aquellos que todavía no conocen a Cristo, tienen aquí una maravillosa oportunidad por esta vía de reconciliarse con Dios y comprender que difundimos la palabra de Dios porque sabemos que es la única palabra que tiene promesas eternas para todos aquellos que creen. Bien, entonces estamos acá en Génesis 37, historia muy conocida en lo que son los relatos bíblicos, y es la historia de cómo José fue vendido como esclavo, y todos sabemos quién era José, cómo Dios lo usó para obrar en gran manera en lo que fue la salvación para la casa de Jacob. Entonces tenemos acá en el versículo, quizás podríamos empezar el versículo 3. Allí podemos ver que en los días de José todo el mundo tenía una túnica. La utilizaban para protegerse, era el vestuario que había, resguardarse del frío, para envolver sus pertenencias cuando viajaban, para envolver a los bebés, para sentarse sobre ella o para usarla como una garantía de un préstamo. La mayoría de las túnicas eran túnicas sencillas, o sea que llegaban hasta las rodillas y tenían mangas cortas. Probablemente la de José era del tipo que usaban los nobles, de muchos colores, llegaban hacia el tobillo y con mangas largas. Que Jacob le regalara una túnica así a José demostraba el favoritismo de Jacob hacia él. Y es que sabemos que José era muy especial, porque José fue uno de los hijos que él tuvo con Raquel, que era la mujer que él había amado directamente o principalmente, solo que sabemos que la estafa que Labán le hizo que él también contrajera matrimonio con Lea, y todo ese gran desorden de las concubinas y todo eso, pero esos hijos para él eran muy especiales, y esto agravó la relación, ya que entre José y sus hermanos había cierta contienda, había cierta discrepancia. Y es que a veces el favoritismo en la familia puede ser inevitable, pero sus efectos divisivos
deben ser minimizados. O sea, a veces dentro de la familia se puede dar división a causa del favoritismo que muchas veces los padres erróneamente mostramos con algunos hijos. Quizás los padres no puedan cambiar sus sentimientos hacia un hijo predilecto, pero podemos cambiar la forma en que tratamos a los demás. O sea, tenemos que manejar bien eso, principalmente los que tienen más de un hijo. También acá vemos que los hermanos de José ya estaban enojados porque había cierta posibilidad de que su hermano menor se convirtiera en el jefe de ellos. Luego José le echó la leña al fuego con su actitud inmadura y sus alardes. A nadie le cae bien un fanfarrón, ustedes deben saber eso. El joven aprendió que esta lección, a duras lecciones aprendió de sus hermanos que eso no era bueno. O sea, sus hermanos llenos de rabia lo vendieron como esclavo para deshacerse de él. Después de varios años de dificultades, José aprendió otra importante lección, ya que nuestros talentos y nuestro conocimiento vienen de Dios. Lo correcto es ser agradecido a Dios y no alardear de ellos. Más adelante vemos a José confesar que sus triunfos se los debía a Dios. En Génesis 41:16 vemos cómo él luego pues está confesando esto. Ahora nosotros quizás cuando arribamos a los versículos 19 y 20 podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿acaso podría la envidia causar deseos de matar a alguien? O sea, antes que usted quizá piense que no, debemos observar lo que sucedió en esta historia. 10 hombres estuvieron dispuestos a matar a su hermano por causa de una túnica de colores y algunos sueños. O sea, su envidia se convirtió en una ira terrible, cegándolos totalmente, o sea, que les quitó totalmente la razón. La envidia puede ser difícil de reconocer porque podemos buscarle justificación, y eso pasa muchas veces. Justificamos nuestras actitudes negativas y la envidia fuera de control puede crecer rápidamente y llevarnos a pecados más serios. Mientras más tiempo nosotros tenemos cultivando la envidia, más difícil será desarraigarla. O sea, el mejor momento para comenzar a tratar con la envidia es cuando se dé cuenta de que está llevando un registro de lo que poseen los demás. La envidia es un sentimiento totalmente negativo y totalmente contrario a lo que Dios quiere de nosotros. Bien, del 26 al 27 nosotros vemos acá que los hermanos de José parece ser que les preocupaba cargar con la culpa de su muerte. Judá sugirió una alternativa que no era correcta, pero que los libraría de cometer homicidio. Algunas veces nosotros optamos por una solución que es menos mala, pero aún sigue siendo incorrecta. O sea que cuando alguien nos proponga una solución aparentemente viable, primero debemos preguntarnos que si es lo correcto. Por ejemplo, mira, a veces se puede dar en la cotidianidad, eso no se debe hacer, pero hay cosas que son menos malas que esas que quizás la podemos hacer, y eso también es un grave error delante de Dios. A veces queremos medir las consecuencias de las cosas que hacemos y las acciones de una manera humana, pero debemos recordar que el estándar de Dios es mucho más elevado. No debemos estandarizar las cosas de Dios en una escala como la que nosotros conocemos, así que siempre debemos preguntarnos en nuestro diario obrar si estamos o no estamos haciendo lo correcto, conforme a lo que Dios ha establecido. Bien, entonces, aunque los hermanos de José no lo mataron, pensaban que no sobreviviría mucho tiempo como esclavo. Estaban muy dispuestos a que aquellos crueles traficantes de esclavos hicieran la maldad que ellos no se atrevieron a cometer. O sea que aunque ellos optaron por venderlo, ellos como quiera lo dejaron a su suerte, y ellos no esperaban que le fuera bien. No los enviaron a un resort a pasarla bien, no los enviaron, o sea, ellos lo mandaron a un lugar que como quiera le iba a ir mal, y ellos esperaban que no durara mucho. Entonces, José tendría que básicamente enfrentarse a un viaje de 30 días a través del desierto, probablemente encadenado y a pie. Lo tratarían como equipaje y una vez en Egipto lo venderían como mercancía. O sea, ellos no sintieron ningún valor hacia él. Sus hermanos pensaron que nunca lo volverían a ver, pero Dios estaba en control de la vida de José y tenía otros planes para él. Eso es más que sabido en el avance de la historia. Del 29 al 30 vemos cómo Rubén regresó al pozo a buscar a José, pero José ya no estaba. Su primera reacción fue: ay de mí. O sea, en vez de ¿qué le pasará a José? O sea, cuando usted se ve en una situación difícil, ¿acaso se preocupa usted primero por usted mismo?
O sea, nosotros debemos considerar a la persona que se ve más afectada por el problema y no lo más probable es que encuentre la solución. Así que usted se da cuenta, ellos hicieron algo indebido y lo primero es, ay de mí, o sea, pobre de mí, o sea, no pensó pobre de fulano. No hubo lo que llamamos amor al prójimo, no hubo una consideración hacia los demás. Si hay que considerar a los demás, es una enseñanza que está totalmente establecida en toda la Biblia y eso es lo que Dios nos ha mostrado con su exuberante amor hacia nosotros. Cuando Él viene y manda a Cristo que se ofrezca en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, nos está mostrando cómo es que el Dios de los cielos se dignó a pensar en nosotros, aun cuando nosotros no merecíamos nada de eso. Así que una increíble enseñanza que podemos encontrar allí. Entonces, debemos pensar eso, mis amados hermanos, pero llevarlo a una meditación profunda en la que nosotros reconozcamos que hay cosas que Dios necesita trabajar en nuestra vida. Del 31 al 35 nosotros vemos que para cubrir su maldad, los hijos de Jacob engañaron a su padre al hacerlo pensar que José estaba muerto. Jacob había engañado a otros muchas veces, incluso a su propio padre. Aún sin saberlo, Jacob estaba aprendiendo a las malas acerca del dolor y de las consecuencias destructivas que causa el engaño. Ahí cuando sus hijos van y lo engañan con una ropa manchada por sangre de un corderito, que no era sangre de José realmente, y eso le produjo gran dolor, pero sus hijos sabían y hablaron la mentira. Y ahí vemos cómo ellos no estaban teniendo temor de Dios en lo que estaban haciendo, porque mis amados hermanos y amigos que escuchan, uno debe saber que cada cosa que uno hace, la hacen delante de la presencia de un Dios santo. O sea, Dios no es el tipo de Dios que se ausenta, Dios no es el tipo de Dios que se le escapan o se le olvidan cosas. Nos habla la palabra de Dios acerca de los atributos de Dios, y uno de los atributos de Dios que son parte de sus atributos incomunicables, o sea, de los atributos que Él no comparte con ninguna otra cosa, que solamente son reservados para Él, está la omnipresencia, está en todas partes, está la omnisciencia, lo sabe todo. Y Dios sabía que ellos estaban mintiendo en aquel momento y sin embargo ellos como quiera lo hicieron. Así que torpes de nosotros cada vez que mentimos delante de un Dios como el Dios que habita en los cielos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una consecuencia destructiva del engaño. En el 34 vemos que él rasga su ropa. Rasgarse la ropa y vestirse de tela áspera era una señal de duelo, como en la actualidad lo es vestirse de negro o la ropa de luto. Él se vistió de luto, rasgó sus ropas, ¿verdad? Para expresar lo que era su tristeza. Y finalmente, en el verso 36, solamente imagínese usted el choque cultural que experimentó José al llegar a Egipto. José estaba acostumbrado a vivir como nómada, a andar por todo el país con su familia, a cuidar ovejas. Ahora de repente se encuentra en la sociedad más avanzada del mundo, con grandes pirámides, hermosas casas, gente refinada y un nuevo idioma. Además de observar los adelantos y la inteligencia de los egipcios, José también vio su ceguera espiritual, pues ellos adoraban a muchos dioses que relacionaban con cada faceta de la vida. Fue todo un choque, pero José aún así sigue siendo un ejemplo para nosotros, que aunque él se fue para otra nación, él no se transculturizó. Esto es cuando uno a veces se va a veces usted conoce gente que está en un país, se va para otro y viene totalmente cambiado, porque ellos se dieron cuenta que allá en esa cultura hay muchas cosas que son permitidas. Y el evangelio no es un aspecto cultural, el evangelio es la revelación de Dios. Aunque usted se vaya a otro país donde usted vaya a estar en una nación, digamos, atea, eso no le justifica que usted quiera ser un ateo. Usted debe saber que la fe, única fe verdadera que podemos profesar, es la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, aquel que se dio por nosotros en la cruz del Calvario. A ese creemos, a ese alabamos y a él anunciamos para que más personas crean. Así que ojalá que esta historia siga nutriéndonos y siga instruyéndonos y llenándonos del conocimiento de Dios para que podamos vivir cada día mejor delante de su presencia. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias, mi querido hermano, y muchas bendiciones. Maravillosa historia, maravillosa explicación. Bendiciones para cada uno de ustedes. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén.